Queridos hermanos, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a la Iglesia en Estudio. Hoy, queridos hermanos, hoy lunes vamos a estar viendo los pedidos de Pablo en oración. Amén. Y para esta semana tengo el privilegio que me acompaña el pastor Eber García Reyes, de la Iglesia de Riverside y la Iglesia de Perris. Amén. Queridos hermanos, interesante lo que estamos aprendiendo hoy acerca del apóstol Pablo. Y tremendo ejemplo que dejó para nosotros, hermanos. Y bueno, pastor, ¿qué le parece? Amén. Vamos a orar. Hay que orar, pero antes de orar, quiero pedirle por favor a los hermanos que compartan el estudio de Escuela Sabática, pero también que compartan el canal 44.8, ¿verdad? El mensaje de la verdad presente se tiene que proclamar, porque llegará un límite cuando se acabe la gracia, ya no va a haber predicación, todo lo que estamos aquí ya no va a haber, ya no va a haber una razón de ser. Pero mientras hay un tiempo de gracia, seamos partícipes de ella. Amén. La lección que estamos aprendiendo es orar, pero también, y aún en las dificultades, predicar el Evangelio. Así es que, donde quiera que estén, compartan el canal, los canales de YouTube, Facebook o Instagram, no sé cuántas plataformas tiene el Evangelio Eterno. Compartan un mensaje de esperanza. Aún hay tiempo de gracia, hay un tiempo de salvación todavía. Así es que, mis hermanos, les insistimos, le invitamos para que comparta las buenas nuevas de salvación. Pastor, vamos a orar. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, alabado y glorificado y bendecido sea tu nombre, Señor. A usted sea la honra, la gloria, la adoración y la alabanza, Señor. Bendito Dios, gracias por el privilegio que nos das de poder venir y compartir el estudio de tu bendita palabra con nuestra audiencia, Señor. Amén. Que nos acompañan semana tras semana, bendito Dios. Te pedimos que nos ayudes, que nos des gracias, Señor, que al abrir nuestros labios, tu nombre sea glorificado, bendito Padre. Permite que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, nuestro guía, nuestro ayudador, bendito Padre mío. Te lo pedimos y damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pastor Eber, pedidos de Pablo en oración. Sí. ¿Cuál era el sentido? ¿Cuál era la oración, verdad? O la estructura de la oración del apóstol. Muy interesante, porque el primer texto de la lección nos dice, ¿verdad?, que un pastor hablaba de las oraciones que giran en torno a quien ora. O sea, que la oración gira solamente en torno de la persona que está orando y sus necesidades. Ahora dice, o sus deseos. Y él dice que estas oraciones que se hacen así de esa manera, la calificó como pequeñas oraciones egoístas. Sí, porque pedimos para nosotros nada más. Correcto. Dame, Señor, dame, o mira. Exactamente. Casi, y siempre es la oración, ¿verdad? Y realmente, pastor y amigos, vemos el caso de Pablo, que él siempre pedía dando gracias primero. Primeramente daba gracias, saludaba y daba gracias, y primero pedía por los demás. ¿Por qué debemos seguir el ejemplo de Pablo? Porque realmente, cuando pedimos por los demás, por nosotros, pues, Dios ya conoce nuestras necesidades, sabe qué necesitamos. Sí. Y realmente debe ser nuestro pedido, pedir hacia los demás. Porque si no sería, si dijéramos primero por nosotros, sería una de manera egoísta. Y Dios no nos escucha. No. A ningún ser egoísta Dios puede escuchar. Sí, porque Dios para sus hijos tiene, aquí la lección dice que tiene cosas más grandes para sus hijos. O sea, Él tiene cosas más grandes para nosotros. Sí. Más que simplemente, por eso Jesús en los afanes de este mundo, del capítulo 6 de San Mateo dice que si nosotros, ¿verdad?, no nos preocupemos por la comida, o qué vamos a beber, qué nos vamos a vestir, porque Dios dice, conoce todas estas cosas. Pero dice que buscamos primero el reino de Dios, o sea que Él ya conoce las necesidades que tenemos. Él tiene un propósito mucho más mayor para nosotros, pero por eso siempre tenemos que pedir por otros. Algunos tal vez no saben ni cómo pedir, no saben a quién invocar, pero para eso estamos nosotros, ¿verdad?, como guías espirituales. Ahora,
Vamos a ver cuál fue el pedido de la oración de Pablo. Vamos a leer Filipenses 1. Vamos a leer desde el verso 9 al 11. Y vamos a ver qué es lo que realmente Pablo está pidiendo para ellos. Dice el versículo, ya acuérdense que ya vimos que pedía que tuvieran comunión en el Evangelio, ¿verdad? Pero dice aquí el versículo 9, y esto pido en oración, dice, que vuestro amor abunde aún más, pero no nada más, y más, dice, en ciencia y en conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y así termina. Él está pidiendo, pastor, lo primero que él pide, que vuestro amor, que el amor, ¿verdad?, abunde aún más. El amor fraternal, el amor entre los hermanos, pero dice, aún más, dice, y más en ciencia. ¿Qué quiere decir ciencia? O sea, conocimiento, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Ahora, hay muchas cosas que podemos aprender de eso. Pastor, vemos que la oración de Pablo tiene 43 palabras en griego. Ajá. Dice, pero abarca todo lo que Pablo anhela que caracterice a los creyentes: amor, conocimiento, discernimiento, sinceridad, irreprochabilidad y justicia por medio de Jesucristo. Y hay 6 puntos, 1, 2, 3, hay 5 puntos aquí. Sí. Que me gustaría que los tocáramos, pastor. Sí, ¿qué le parece? Sí, porque el amor, lo que está hablando aquí el amor, no solo pide amor, sino un amor encaminado. O sea, el amor está encaminado a algo, ¿verdad? Dice aquí, encaminado en una dirección específica, en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Ese es el primer punto. Sí, exacto, en conocimiento, ¿qué? Verdadero de Dios. Y en discernimiento, ya vamos a ver lo que es discernimiento, porque ese no es el punto, porque la lección de mañana vamos a ver discernimiento. La referencia al conocimiento no se refiere a algo meramente intelectual. Podemos conocer toda la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Podemos conocer toda la ciencia. Pero como el apóstol Pablo dice en Corintios, y si no tengo amor, no me sirve de nada. El concepto de amor que Pablo está diciendo, que sean llenos del conocimiento no solo intelectual, sino en comprensión de las cosas espirituales. Es lo que él quiere, que él comprenda de las cosas espirituales. Así como él estaba en sus necesidades, en la condición que Pablo estaba, dicen, para que cuando ustedes tengan una experiencia similar a la mía, ustedes pueden tener una comprensión más allá de lo que está pasando, ¿verdad? Porque si no, él solo se sentiría como la víctima. Miren cómo sufro, cómo estoy acá, nadie se preocupa por mí. Eso no son quejas, porque uno, cuando el pueblo de Dios se queja, pastor, es porque tiene un problema espiritual. Sí. A veces, tal vez con justo, ¿verdad?, se queja, pero cuando hay mucha quejadera, murmuración se llama eso, es porque no tiene un problema espiritual. Dice, puede adquirirse y eso se puede adquirir mediante una comunión con Dios y el estudio de su palabra. Fíjense, ¿cómo nosotros podemos tener es una comprensión espiritual? Es a través de una comunión con Dios. ¿Y cómo tenemos comunión con Dios? A través de la oración que vimos ayer, pero también a través de su palabra. Amén. Amén. El otro es discernimiento. Sí, el otro es discernimiento. Pablo. Para Pablo eso significa ser capaz de aprobar lo mejor o excelente, en contraste con lo moralmente perjudicial, y ser sinceros y sin culpas. Es decir, irreprochables. Filipenses capítulo 1, versículo 10. El discernimiento nos ayuda a nosotros a ver claramente lo bueno de lo malo. O sea, para que podamos distinguir las dos cosas. Pastor, y es tan importante que el pueblo de Dios sepa discernir. Muy interesante. Interesante. Es algo que nosotros tenemos que orar por ella. O sea, porque el pueblo tiene mucho, pero no tiene discernimiento de las cosas espirituales. Y es ahí donde viene el problema. Porque realmente cuando uno tiene discernimiento espiritual es cuando dentro de la iglesia hay lobos rapaces.
Y realmente como uno tiene discernimiento, uno tiene la sabiduría de la palabra del Señor, A todo le dice amén. a todo le dice amén. Sí. Y a todo le dice sí. Sí, no tiene, sí, exactamente, tiene que captar en su mente, tiene que tener, y hay que pedirlo a Dios en oración, discernimiento. O sea, porque no lo tenemos. Pero eso es uno de los, podemos decir, uno de los dones que Dios nos da para tener ese don de discernimiento, ¿verdad? Y hay que pedirlo al Señor. Para que podamos distinguir cuando alguien está predicando, cuando alguien podemos tomar, ¿verdad? Predicaciones, lecciones, de lo que estamos incluso ahorita leyendo nosotros, compartiendo con los hermanos. Pero ellos tienen que tener discernimiento. ¿Hasta dónde podemos nosotros decir tantas verdades y poder agarrar esas verdades y saber discernir lo malo o lo que no es tan bueno y agarrar solo lo bueno? Pero ahora, esa es una de las cosas que el Pablo está pidiendo, ¿verdad? Pedidos de oración, amor, discernimiento, pero la otra palabra es sinceridad. Dice la palabra griega, juzgado por la luz del sol. Estaba estudiando eso. ¿De dónde viene la palabra sinceridad? Viene la palabra sincera. ¿Pero qué es sincera? O sea, cera es algo que le pones a algo. Ujú. Y hablaba de los azulejos, o no me acuerdo cómo le llaman, ¿no? Otro que le ponen al piso como mosaico. Y O tallo. Ajá, que dice que para que se viera bonito le ponían una cera para que se mirara brillosa. Pero esa no era su condición original, sino que le ponían eso nada más para llamar la atención. Entonces, el ser sincero es que ser naturalmente, como dice aquí, transparentemente como la luz del sol, ser una persona transparente. No ser de doble doblez. Sí, doble carácter, Ajá. ¿verdad? Ser doble ánimo, como le dice el apóstol Pablo, ser dos personas, tener doble cara. Y es lo que Pablo está orando para que el pueblo de Dios sea sincero, para con ellos también. Dice pastor que la sinceridad, la palabra griega, así traducida, significa juzgado por la luz del sol y se refiere a una intachable pureza de acción. Todo cuanto hacen los cristianos debe ser transparentemente como la luz del sol. Eso lo dice la sierva del Señor en Reflejemos a Jesús. Sí, que nosotros debemos sinceros, o sea, sin ninguna careta, transparentes. Sí, pastor, pero hay otro punto bien interesante. Sin culpa. Dice, esto significa no ser piedra de tropiezo. Fíjate, es muy importante esto. Porque la culpa siempre la tienes por algo que uno hace, ¿no? Por una acción. Claro. Ser piedra de tropiezo, no decir ni hacer, fíjate, lo que la lengua dice, ni hacer nada que haga más difícil que una persona crea. O sea, si alguna persona llega a la iglesia buscando a Dios y nosotros con nuestra actitud, con nuestras palabras, hace que esa persona no crea del mensaje que está predicando el pastor o el evangelista, entonces nosotros nos ponemos ahí y entonces eso nos hace culpables delante de Dios. Y Pablo está orando para que ustedes, dicen, no sean piedras de tropiezo para los otros hermanos también, porque en veces también hay personas en la iglesia débiles en la fe. Tenemos que orar y dar ejemplo de ella. El otro punto, pastor, sin culpa. Ajá. Esto significa no ser piedra de tropiezo, no decir ni hacer nada que haga más difícil que una persona crezca. Eso ya lo dijo usted, ¿no? Pero hay otro punto importante que dice justicia por medio de Jesucristo. Y Pablo dice, se detiene largamente en esto en la epístola a los Romanos y Gálatas, y la amplía también en Filipenses 3. No tenemos justicia propia, sino solo la que recibimos por medio de Cristo. Sí, eso es muy importante. Pastor, mire lo que dice la sierva del Señor. Dijo Pablo, gracias sea a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios en toda memoria de vosotros, siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros, con gozo por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. Sí. Fíjese, pastor,
En el último párrafo del comentario de Ellen G. White, dice aquí, el último párrafo El último. es muy interesante porque dice, en esa experiencia de Pablo, hay una lección para nosotros de lo que Pablo está experimentando, pero también lo que él está pidiendo en oración. Dice, nos revela la manera en que Dios obra. El Señor puede sacar victoria de lo que nos parece desconcierto y derrota. Estamos en peligro de olvidar a Dios, de mirar las cosas que se ven, en vez de contemplar con los ojos de la fe las cosas que no se ven. Cuando viene la desgracia o lo infortunio, estamos listos para culpar a Dios en negligencia o crueldad. Si ve conveniente interrumpir nuestro servicio en alguna actividad, nos lamentamos sin detenernos a reflexionar que si a Dios puede estar obrando para nuestro bien. Necesitamos aprender que la corrección es parte de su gran plan y que bajo la vara de la aflicción, el cristiano puede hacer a veces más por su maestro que cuando está ocupado en algún servicio activo. Que esa es una lección muy bonita. Tal vez como seres humanos, ¿verdad? Que nos parece que la desgracia que experimentamos, dice que cuando viene la aflicción, ¿verdad? Que estamos sabiendo, dice que a veces podemos hacer muchas veces más cosas o el avance del evangelio que estar ocupados simplemente de un servicio activo. Porque ese es un testimonio vivo. O sea, a Pablo lo está usando como un instrumento. Claro, ¿quién lo pone ahí en esa situación? El enemigo, ¿no? Lo puso en la cárcel. Pero ahora Dios lo usa para un mejor beneficio, para el avance del evangelio. Sí. Pastor, recuerdo, hay una parte en la palabra del Señor que dice que mientras Pablo estaba en la cárcel con Silas, dice que cantaban y alababan al Señor. Amén. Interesante, ¿no? Que donde quiera que Pablo había sido preso, en lugar de quejarse, predicaba el evangelio. Sí. Recuerdo cuando hubo el terremoto, ¿se acuerda, pastor? Es lo que les decía yo. Ahí una familia se salvó. Fíjense, aún en esas circunstancias. O sea, Dios usó a Pablo como un instrumento. Yo creo que lo usó más ahí que si estuviera Pablo fuera. Sí, como si no estuviera en la cárcel, a lo mejor. Y Dios tiene un propósito. Y siempre ha tenido un propósito. Pero lamentablemente, en veces, como lo estudiamos ayer, no tenemos una comprensión cabal de lo que Dios quiere para nosotros. Muchas veces ni siquiera podemos entender cuál es la voluntad de Dios en nosotros. Y eso andamos buscando todavía. Andamos cuál es la voluntad de Dios y no lo sabemos. Pastor, incluso a veces, no sé si a usted le ha tocado experimentar esto a veces entre hermanos, que a veces se acercan hermanas o hermanos diciendo, creo que Dios me ha abandonado porque ya no me escucha. No, lo que pasa es que a veces nos falta discernimiento y nos falta más oración y tener confianza en todas las promesas que Dios ha dejado, porque cada promesa que Dios dejó en su palabra son para nosotros. Correcto. Sí. Y las aflicciones son las que Dios usa para purificarnos, para transformarnos, para hacer ese cambio, para que crezcamos espiritualmente en su bendita palabra. Sí, para que lo busquemos. Amén. Oración y fe, pero algunos cuando no tienen una vida consagrada a Dios, oran y quieren que en ese mismo instante Dios le haga el milagro, ¿verdad? Pero Dios en veces obra a su debido tiempo, porque a lo mejor no nos conviene en ese momento, o tenemos que pasar por medio del fuego para purificarnos. Dios usa muchas maneras de cómo. Estaba leyendo una matutina, Ellen G. White, no me recuerdo en qué libro está, pero dice que de que Dios ha mirado en nosotros algo valioso, porque Él no pierde el tiempo en cosas que no son de gran valor. Y ese algo valioso lo va a pasar por el hornillo de la aflicción, porque cuando va a salir va a ser oro precioso. Claro. Sí, entonces nosotros entregamos nuestra vida a Dios, pidamos en oración
Punto. Amor, discernimiento, sinceridad, ser sin culpa y la justicia que solamente Dios nos puede dar. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Y bueno, no se pierdan para mañana nuestro próximo programa. Los esperamos, queridos hermanos, a la misma hora y por el mismo canal. Dios les bendiga.